Bueno, buenas tardes, la verdad que es un placer estar acá y muchas gracias por darnos el espacio a la gente del colegio. Siempre es bonito poder compartir acá en nuestro país las cositas que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. La charla se llama 1-1. Primero quizás la parte más importante donde uno a veces se le corta la voz un poco, pero para nosotros es súper fundamental esto que es dedicarle esta charla, dedicársela a la vida, dedicársela a don Wellington, que es el papá de Ale, que ya no está con nosotros, pero desde ahí de fijo nos está apoyando, y también dedicarle a la vida que viene, a mi hijo Oliver. De verdad esto que todo lo que hacemos es con mucho cariño. Una parte que consideramos que es fundamental también es que venimos en representación de muchas personas. Nosotros venimos en representación de comunidades con las que trabajamos, estudiantes, que por ahí veo algunos que también han estado involucrados en proyectos. Venimos también en representación de ONGs, fundaciones. Nosotros somos una piecita más de estos proyectos que se han venido desarrollando. ¿Y en qué fundamentamos este trabajo? En el hacer. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ahora qué bonito, aprovechando que hay muchos invitados internacionales. ¿Cómo hacemos para medir el desarrollo en la sociedad? Llevamos a nuestros invitados cómo se ha desarrollado la sociedad costarricense, cómo se desarrollan nuestras ciudades. Quizás podríamos empezar a mirar dónde están las partes más vulnerables, sensibles, menos privilegiadas, dejarnos de de taparnos nosotros la vista, hacernos de la vista gorda y entender, como decía Gandhi, por ejemplo, haciendo una sincronía de que uno puede juzgar una civilización cómo trata a los animales. Bueno, perfectamente nosotros podríamos juzgar nuestra civilización y nuestro nivel de desarrollo a través de los recursos, cómo tratamos los recursos, cómo vamos al río Virilla, llevamos los invitados y así es como los costarricenses tratamos nuestros recursos naturales. Nos vendemos al exterior como un país verde, ecológico, y donde la mayoría de las personas vivimos nos damos cuenta que eso no es cierto. Cómo tratamos la vida, cómo tratamos el espíritu y la paz. Basta con mirar las noticias, ver en las calles lo que está sucediendo, pero evidentemente no todo es malo. Y cuando tal vez un invitado podemos llevarlo a Guararí o a la Carpio, podemos ver tal vez temas de un entorno desgastado, tal vez no tan privilegiado, pero también vemos espíritu de gente aguerrida que también está dispuesta a echarle ganas en el día a día. Entonces, ¿desde dónde se forma una ciudad? Desde la base, se construye una sociedad. Y nosotros creemos en la colaboración y la participación. Y esto genera una apropiación. Definitivamente nuestro trabajo lo estamos enrumbando hacia esto, en estos procesos donde verdaderamente el usuario se convierte en el verdadero protagonista. Y el diseñador lo que hace es brindar simple y sencillamente un servicio, como lo hace un doctor, como lo hace un abogado, un ingeniero, etc. Y que tenemos que estar acostumbrados también a entender que hay que desaparecer una vez que la obra está terminada. Esta parte es fundamental porque nosotros lo que hacemos es nada más brindar una parte de esto. Por otro lado, cuando uno revisa, hoy Fabián Aguilera hablaba de un punto de vista importantísimo, que en las academias, en las universidades o en las universidades de élite, etcétera, uno se da cuenta que se está trabajando para el 99%, digamos que estamos dejando de lado el aspecto, el enfoque del diseño, solamente para un 1% de la población. Se le enseña a los estudiantes a diseñar proyectos que probablemente ni siquiera nosotros tampoco hemos podido entrarle a desarrollar un aeropuerto, gente que cree que se va a graduar y va a poner su teléfono y lo van a estar llamando para que le den trabajo todos los días, ¿verdad? Y no estamos entendiendo que hay una ciudad repleta de oportunidades, de problemas. Tal vez el tema de fondo no es cuántos arquitectos estamos graduando, sino con cuántos problemas nos estamos comprometiendo verdaderamente a resolver en nuestras ciudades. Y estamos descuidando que el diseño realmente tiene que entender a este 99% de la población. Nuestros proyectos de élite que cuestan millones y millones de dólares y que casi nadie los puede hacer o que ya básicamente tienen nombre y apellido. Entonces, lastimosamente, este 1% camina ciegamente y en la academia seguimos mirando de una manera casi que desinteresada donde realmente están los problemas que nos aquejan. Y también entender desde Latinoamérica, que nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos colegas, comunidades en varias partes del continente, entender que todos estamos interconectados, entrelazados. Creemos que nosotros, al igual que algunos colegas acá, representamos una voz de oficinas de arquitectura pequeñitas que están dispuestas a colaborar y a trabajar con proyectos que tienen impacto social. Y creemos que el diseñador, definitivamente, el diseñador latinoamericano, la agenda latinoamericana demanda diseñadores que están dispuestos a dar un servicio. Cuando hablamos de pobreza, por ejemplo, población pobre, es un poco aquí irónico. Ayer nos estábamos tomando unas birritas con unos amigos y estábamos hablando sobre este tema con un economista. Podemos tener indicadores Gini, un montón de indicadores, pero basta, como les decía al inicio, miremos cómo están los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Quizás es el indicador más fuerte, pero también podemos mirar que 1 billón, en una población de 6 billones, viven bajo la línea de pobreza. Estamos hablando que el 80% de esta población viven con menos de $10 al día.
Un dato que para muchos uno los presenta en Europa o en Estados Unidos y hasta se asustan, pero cuando uno lo ve en América Latina, estos $10 se estiran y se encogen. No se tienen que, digamos, cuantificar en términos monetarios, sino en cuanto a calidad de vida, y a veces se hacen milagros con poquitos recursos también. 50% de los países de América Latina sus poblaciones viven el 50% bajo la línea de pobreza. Y en Costa Rica estamos hablando más o menos un 25% de nuestra población, pero estos números dejan de ser relevantes cuando usted se compromete y trabaja directamente con una familia, con una comunidad, con un cliente y entiende que los números son irrelevantes. Lo que importa aquí es la calidad de vida, el compromiso que uno tiene como diseñador para resolver un problema, entrarle a esto. 3/4 partes de las viviendas que se han construido en el planeta se han hecho sin arquitectos ni marcos normativos. Nos hemos inventado una profesión que creemos que es la que de alguna manera estructura la ciudad y sabemos que esta no es la realidad y que hay una arquitectura sin arquitectos, para bien o para mal, como quieran llamarlo, pero que está ahí y es fuerte, es latente. Robert Neurith, en su libro Shadow Cities, un señor que ha vivido en asentamientos informales en todo el mundo, dice que este billón, esta población, mezcla más concreto que cualquier desarrollador. Y definitivamente en este sector de nuestras ciudades es lo que están construyendo las ciudades del mañana. Es ahí donde deberíamos de estar enfocando nuestros esfuerzos de lo que queremos hacer como sociedad, como diseñadores, como arquitectos. 200,000 personas migran en las ciudades diariamente. Y hay un problema de fondo aquí que es fundamental. Tratamos desde la arquitectura o el diseño, aterrizarle la misma receta a todo el mundo. A todo el mundo lo queremos meter en la misma caja. Los gobiernos, inclusive neoliberales o producto, no sé, de la sociedad de consumo, etcétera, tratan de meter a todo el mundo de producto de la sociedad de consumo, lo quieren meter en el mismo recipiente y no estamos tomando en cuenta la necesidad de las personas, la diversidad de las personas, todo lo que esto conlleva y constituye, que definitivamente debería celebrarse y debería informar nuestros procesos de diseño, ser parte de incorporarlos en. Un ejemplo, esto lo tomo en una revista en México, pero esto ha pasado abiertamente en América Latina, proyectos que en esta caja, por un tema viviendista, se les dan a un montón de familias cajas para ganar votos, y cuando pasaron los meses te das cuenta que los sacan del lugar donde vivían, los llevas a la periferia, quedan desconectados de la salud, servicio, educación. Evidentemente las familias prefieren agarrar esta casita, en el mejor de los casos alquilarla, volver al precario, al asentamiento informal, o quedan tal cual como esto. Y muchas personas se atreven de una manera descarada a decir que las personas, y esto sí, la verdad que es motivo a veces de bronca, que hablamos Vallejo, hay gente que dice que los pobres están así porque quieren. Y cuando uno ve los opilotes de vivienda o la gente que se les da un presupuesto y con la pésima calidad ejecutan estos proyectos. ¿Acaso un niño de 1 año decide nacer ahí en un asentamiento informal? Y lastimosamente hay un montón de personas que todavía creen y tienen esta mentalidad incluidas en nuestro gremio. Entonces creemos en la colaboración y en la participación. Esto produce apropiación y creemos en el recurso social. Nuestra trinchera de trabajo por donde nosotros nos enfocamos es en la parte del recurso social y creemos en este 1 a 1. Y por un lado creemos que el emprendimiento y la colaboración es fundamental. Aquí les contamos una historia de nuestra oficina porque una vez nos pasó en el Perú que estábamos hablando sobre nuestros proyectos y al final un colega de Venezuela nos dijo, sí, pero es que ustedes no cuentan la historia, solo cuentan de los proyectos que tienen impacto social, pero los que no, los que sí o con cuáles ganan dinero. Bueno, la historia nuestra es bien sencilla. Tenemos 2 tipos de proyectos, los que nos dan de comer y los que no nos dan de comer, básicamente. Trabajamos en esta línea. ¿Qué quiere decir esto? Y qué dicha que veo caras jóvenes, probablemente estudiantes, porque este mensaje es fundamental, que tiene que ver con el emprendimiento y la colaboración. Típico, y evidentemente cuando uno se gradúa, Alejandro y yo somos familia normal, clase media, no tenemos familiares que son dueños de empresas constructoras, ni mucho dinero, ni nada, todo ha sido a punta de esfuerzo, apoyo familiar hasta donde se puede, etc. Sale uno de la U, típico que lo contrata la tía uno para hacer la casita al perro, uno que otro proyectito por ahí, cosas pequeñitas, no tiene nada malo. Pero cuando uno está haciendo su proyecto de graduación, al menos esa fue la reflexión que yo hice hace 10 años, un poquito más, esto me tiene que abrir trabajo y tiene que ser significativo y tiene que producirme algo. ¿Para qué quiero una tesis como la mayoría de este país que están archivadas en una biblioteca de consulta para que alguien la quiera repetir y cuando eso se gradúa le dan un título, listo, licencia para matar? Eso no era el caso nuestro, al menos el caso mío, proyecto de graduación se tiene que convertir en un vehículo. ¿Qué significa esto? Ir a tocar puertas a ONGs, fundaciones, empresa privada, por favor tómeme en cuenta, un saloncito comunal, lo que sea, estamos a la orden. Y esto ha sido un proceso de 10 años que ha ido creciendo, en donde Ali y yo nos hemos ido traslapando en muchas cosas, en maneras de ver el mundo y nos damos cuenta que de un momento a otro los puntos blancos empiezan a salir más empresas, ONGs nos toman en cuenta
puntos rojos que son remunerados, empiezan a salir proyectos, de pronto los proyectos al día de hoy nos contratan para hacer algo con una fundación, Instituto Mixto de Ayuda Social, etcétera, y empiezan a haber toda una red de colaboraciones de que sí y que no, y lo bonito de esto es que al día de hoy sí tenemos gente del gobierno en distintas administraciones que nos contactan para pedir criterio, para tomarnos en cuenta en proyectos. Gestión, les decía ahora, nadie los va a llamar a ustedes para que les diseñen un aeropuerto, un hospital. Es importantísimo tener claro que ustedes, y no se esperen a graduarse, desde ya, como hablaba ahora el señor de la parte de emprendimiento, ya este es el momento para estar haciendo los proyectos, es el momento para colaborar, saber que todas estas cosas uno no las hace solo. Bueno, esta parte, mencionando Michael, los procesos de emprendimiento y gestión, fue parte también de una gestión muy fuerte que estuvimos haciendo con el Instituto Holcim. Nosotros no somos de ningún color político, ¿verdad? Si ellos ven, eso sí nos gusta, digamos, aportar, que si tenemos que aportar un granito de arena, lo hagamos. Si lo tenemos que hacer con el gobierno, lo hacemos con el gobierno. En este caso, el Instituto Holcim y el IMAS nos contratan para desarrollar lo que Laura Chinchilla tiene en sus manos, que era el decreto número 1 de la presidenta en ese momento, y es el manual de redes de cuidado. Se dividía en varios capítulos, en un capítulo de casos de estudio, el bioclimático, el normativo y cualidades que podían ser, cuál es la tendencia o cómo debería ser el espacio para que los niños se desarrollen y se desenvuelvan ahí. Algo fue que muy interesante de este proyecto es que fue el decreto número de la presidenta, pero cuando nosotros entramos al proyecto no existe ninguna información. O sea, es el decreto número 1 de la presidenta, pero no hay información del cual, digamos, el gobierno se puede informar en decir cómo debe diseñar una red de cuidado. Y ahí, bueno, todos quedamos fríos, tuvimos que empezar a buscar información, a buscar expertos, a buscar instituciones y empezar a hacer un trabajo colaborativo y trabajos participativos para poder definir este documento. Y ahí, gracias a este documento, logran aparecer varios proyectos y nos logran dar algunos proyectos de red de cuidado en el sector de Guanacaste. Este es el Secudo de Nicoya. Era un proyecto donde obviamente el color, la estética, la ventilación, todas esas perforaciones que el objeto tiene, era también cómo intentar diseñar algo que fuera institucional, pero no teníamos que verlo desde el punto de vista institucional, porque el programa, de alguna manera, lo que más bien quería era que, digamos, un niño o una persona que vive en un asentamiento informal o en un área marginal, o no tiene los recursos para poder, digamos, mantenerse en un sector de la población, cuando su madre, jefa de hogar, tiene que salir de la casa y él ya vino de la escuela, el colegio o lo que sea, el niño pueda venir a esta red de cuidado y ahí recibir asesoría, recibir comida y una serie de cosas. Entonces, ¿cómo hacer que un espacio institucional se convirtiera en un espacio que atendiera a los niños? O sea, el usuario principal era el niño. No podíamos agarrar a un niño, meterlo en la escuela y meterlo en otra escuela, porque si no lo matamos. O sea, yo creo que nadie va a la universidad 24 horas al día. Entonces, yo creo que esto es lo que ayudaba un poco para poder empezar a pensar y conceptualizar los espacios. Este espacio que está en este segundo nivel, los edificios cuando los proyectamos, teníamos una lógica de analizar la mayoría de los proyectos del gobierno. El problema que tiene nuestro gobierno es que empieza a hacer proyectos machoteros. Cuando hace un EVAIS, agarra el EVAIS y lo multiplica en Limón, lo multiplica en Punta Arenas, lo multiplica en Heredia y la diferencia que tienen son los colores. Entonces el de Limón es verde y el de Heredia es amarillo. Entonces, ¿dónde está el tema bioclimático? ¿Dónde está el tema del contexto, de la esencia del lugar, de las personas? Y empieza, digamos, a haber una serie de broncas, por decirlo así, digamos, y contradicciones. Entonces ahí fue donde empezamos a trabajar mucho en este espacio de segundo nivel que nos permitía tener un colchón para poder hacer otras actividades, que la comunidad pudiera reunirse, que la comunidad pudiera hacer actividades extras para generar logísticas, para ver cómo se mejoraba la calidad de vida. Y que los edificios, en vez de durar, de construir un edificio con un capital, en vez de durar 8 horas, pudieran ser edificios que duraran 12, 15 horas funcionando. ¿Por qué? Porque si no son infraestructuras que lo que estamos haciendo es desperdiciar el dinero. Otros proyectos como el Secudo de Concrete, en Puerto Viejo de Limón, buscar mucho el tema de la textura, los espacios abiertos, todos los mobiliarios son los que demarcan los límites del espacio, el piso demarca, digamos, una serie de juegos, una serie de patrones donde lo que podemos hacer es meternos ahí para poder empezar a que los niños hagan actividades a través del piso y la estética del mismo. Tal vez aquí vale mencionar que lo que decía Ale, el gobierno inclusive veía los temas de los ecudios o los centros de cuidado como cárceles para niños, ¿verdad? Y todo lo contrario, son sitios que potencian a las comunidades y tienen que tener, además de la función para la cual fueran previstos inicialmente, tener otro tipo de programas. Entonces ven que todas las divisiones internas en estos espacios son retráctiles, la estructura portante es modular, permite que todos los estantes se muevan y de un momento a otro todo el espacio queda integrado en un gran área común para que la comunidad pueda tener un taller de capacitación, por ejemplo, algún evento, etcétera. Entonces, esta cualidad multifuncional, polifuncional de la infraestructura pública es bien relevante y es algo que todavía a nivel
institucional no se trabaja. Sí, sí, en la parte institucional se mide mucho el tema de la seguridad, ¿verdad? La mayoría de los edificios son totalmente cerrados, herméticos. Y cómo empezar a hacer edificios que se relacionen con el entorno y que le puedan dar transiciones de programa para poder generar algo, cosas diferentes. Este es el edificio de Nandayure, también es el Secudi Nandayure, que hace como un año lo inauguraron. Y siempre algo que es importante, ese segundo nivel en el que hablaba anteriormente, también a veces es para poder hacer extensiones del programa del edificio. ¿Por qué? Porque la municipalidad nos da los peores lotes, o sea, buscamos un lote y nos dan el residuo del lote que hay. Eso no quiere decir que sea culpa de la MUNI, tal vez solamente tiene esos lotes en ese momento. Pero entonces, ¿cómo sacar el jugo al programa, al edificio? ¿Cómo poder traslapar programas y que el edificio pueda tener un patrón tal vez de crecimiento? Eso nos permitía estos segundos niveles para poder elaborar ese tipo de programa. Otro proyecto que lo tenemos ahorita concursando, entonces no vamos a mostrar imágenes del proyecto en sí, pero queríamos contarles un poco de la historia, es este caballito batalla que tenemos, que es la Cueva de Luz en la Carpio. Este proyecto para nosotros es fundamental y ha sido uno de los que más nos ha motivado en la oficina. Primero que todo, porque nosotros lo que hacemos es un granito de arena, como les decíamos, solo aportamos la parte del diseño. Pero esto nace aproximadamente hace 5 años, en donde la Fundación CIFAIS, a través de contactos que veníamos generando, tocamos la puerta y nos dicen que tienen esta doña Alicia Avilés, la líder comunal de la Carpio, y Maris Estela, que es la líder de la Fundación CIFAIS, se querían inventar una escuela de música. Recuerdo que nos contaban que doña Alicia le decía a Maris, hagamos algo aquí, perdón, doña Mari le decía a Alicia, inventémonos un proyecto, y ella le dijo, hagámonos una orquesta sinfónica, le dice la líder de la Carpio, y se quedó asustada. 5 años y todos estos resultados ya son tangibles. Chicos que ya se presentan en el Teatro Nacional, judocas que acaban de ganar en los Juegos Nacionales, chicos que ya están asistiendo a generales de la UCR, la Camerata que se ha presentado en varias partes. En fin, es un lugar que tiene 150 voluntarios de distintas universidades dando talleres de todo tipo. 400 personas ya. 400 personas, inclusive el impacto que puede tener en la comunidad, lo que se llamaba antes la Cueva del Sapo, el peor lugar supuestamente de San José, donde vendían drogas, mataban, etcétera, ha entrado en un proceso regenerativo totalmente, ¿verdad? Es un proyecto que, como les decíamos, tiene 5 años y es un proyecto que no se ha terminado y esperemos que nunca se termine. Es más que un proyecto, es un proceso que se ha planteado en fases. Se trabajó Cueva Luz, próximamente se está trabajando Montessori, se va a hacer una ampliación para un centro de capacitación técnica, pero en fin, en este esquemita tratamos de resumir esto, una acupuntura, un proyecto puntual que ha involucrado totalmente a la comunidad, que surge desde la comunidad, no surge desde la arquitectura. La arquitectura solo se convirtió en una excusa para construir relaciones humanas. Es un proyecto que empieza a crecer gradualmente y que empieza a tener un impacto significativo en el entorno. Hemos tenido estudiantes nuestros de la Universidad Veritas trabajando con familias ahí y es una cuestión de una cohesión del tejido social. Visto en la práctica, o sea, construido, táctil, como decía Fabián, no vamos a una comunidad a ver qué son conejillos de indias, vamos a realizar proyectos reales y puntuales. ¿Qué surge en esta parte de la Cueva de Luz? Primero había un predio que es el predio A, que era lo que actualmente se utilizaba. El proyecto inicialmente se iba a proyectar ahí, el problema es que si se hacía ahí se deshabilitaba a la comunidad por unos meses. Se consigue con un comodato a través de Limas el proyecto en el lote B, que es el que se construyó, ya dejando la prevista para que el lote A se pueda activar. En aquel entonces se decía que podía quedar la comunidad deshabilitada 4 meses. El proyecto ya tiene casi 2 años y medio. Imagínense que estos procesos hay que tener mucha paciencia, son muy volátiles, todo trabaja con donación. Es un proyecto lindísimo porque es iniciativa privada, pública, actuando de la mano, muchas personas trabajando en campañas de donación. Por ejemplo, una vez se trabajaron estas vigas que se llevaron a 2 moles aquí principales. La gente daba una donación y hacía una firma sobre la viga y después las vigas fueron instaladas como también parte del aporte que la comunidad o la ciudadanía estaba dando al proyecto. Y como estas han habido muchas iniciativas. Contamos la historia, no es algo que nosotros hicimos, es algo que se hizo en todo un equipo, especialmente liderado por la Fundación CIFAIS. Un proyecto que no se había terminado y se estaba utilizando al 100%, habla un poco de que el proyecto fue pensado desde la comunidad y no desde la arquitectura. Quiere decir que ya el proyecto en sí tenía alma antes de haber nacido, ¿verdad? Entonces, todos los fines de semana, cuando no había construcción, se utilizaba. En algún momento, Tomás de Camino llevó un microfab lab, se hizo una capacitación con chicos que están yendo a Intel, se llevaron impresoras 3D y son proyectos, células que se prenden, se apagan y que esperan tener un impacto en el mediano y en el largo plazo. Bueno, y ahora Fabián mencionaba ese tema de cómo los procesos se mantienen en el tiempo. En esta parte que mencionaba Mike, del tema de los chicos que están en Intel, ahorita hay 10 chicos en Intel capacitándose que están empezando a capacitar chicos en la Carpio.
O sea, están yendo ellos mismos desde la Carpio a capacitar para volver a sus raíces y capacitar más gente. Entonces empieza a haber un proceso que ya ni siquiera la arquitectura interesa. Empieza a haber un proceso de cómo de alguna forma el espacio, la comunidad se mantiene en el tiempo y el inmueble, en este caso, solo funciona para poder generar unas ciertas actividades. Entonces ahí es donde empieza realmente la arquitectura a tener poder, y eso va más allá de su cascarón, sino de su programa. Y entonces eso es lo lindo, digamos, de estas arquitecturas inconclusas, porque ese edificio está inconcluso y no tiene permiso. No voy a decir eso, pero porque no, ahorita nos saca del colegio. No, mentira, pero o sea, sí tiene un permiso especial, tiene unos permisos especiales que nos dio el MOB, el mismo colegio nos dio un permiso especial, pero es un proyecto que ha trabajado bajo la normativa, digamos, totalmente distinta. Es una forma de hacer un proyecto totalmente inusual, y entonces abre el camino de que esos proyectos existan. ¿Por qué? Porque podríamos empezar a estar haciendo una serie de proyectos iguales, donde ya no es ese proceso mecanicista. Yo sé que obviamente tienen que pasar por el colegio y toda la cosa, pero obviamente si aquí le metemos la normativa y tenemos que sacar a toda la gente de ese lugar, porque todo el mundo está sin normativa en ese espacio. La Carpio lleva 30 años tratando de tener espacios así. Como la normativa no lo permite, entonces que se vayan al carajo, que no exista nada. Básicamente eso es los gobiernos de turno haciendo un trabajo. No se ha hecho absolutamente nada. No voy a decir que este proyecto ahora es el detonador, la panacea, pero ya logró una activación que fue contra todos los estándares que maneja el desarrollo urbano y ha sido avalado por las instituciones más importantes de acá. ¿Qué quiere decir? Es el tema de emprender procesos. No podemos quedarnos solo con el Estado, con la zona de confort o lo que nos ofrece la reglamentación. Sabemos que es imperfecta y que se puede replantear, pero se tiene que replantear desde una organización sólida, seria, trabajando con comunidades, articulando organizaciones, entre otros. Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a hacer un replanteamiento, más allá de solo andar criticando en redes sociales que el país no sirve para un carajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? La foto anterior, esa es Cueva Luz. Ustedes pueden ver si quieren la lámina o fotos del proyecto. Cueva Luz, perdón, me va a volver. Cueva Luz es esto. Y hay muchísimas personas todavía más involucradas. Verdaderamente es el proyecto, es un proceso más que una obra arquitectónica. Después, ¿qué ha pasado aquí? Que este proyecto ha generado una activación y producto de otras personas que se han acercado, empresas privadas, organizaciones, etcétera, han salido otra serie de intervenciones puntuales que estamos trabajando. Les queríamos mostrar una en la Carpio que se llama Brisas de Luz. Es un proyecto que inclusive Uber me parece que está dando un patrocinio, hay otras empresas privadas que están vinculadas a esto. Bueno, Montalver donó, cuando ganó Tu cara me suena a ti, donó toda plata del proyecto. De hecho, Luis Montalver está impulsando eso, que canta aquí con un grupo que se llama Gandhi, y la Fundación Cifais. Básicamente es un proyecto sencillo en un lote que era una casita, se plantean 3 niveles, abajo hay un skatepark que estamos trabajando con unas personas especializadas en esto, un segundo nivel con una media canchita de básquet, un área de talleres y arriba se está haciendo una huerta. El proyecto antes se llamaba La Fuperta, se quería hacer una huerta urbana, después vino el skatepark. Lo bonito de esos proyectos es que uno no sabe cómo son monstrillos, uno nunca sabe cómo van a llegar a terminar, y eso habla también de la paciencia y de los procesos. Qué bonito que no todo está escrito en piedra, sino hay que ir adaptándose a estos procesos. Y también está planteado en fases. La mayoría de estos proyectos lo caracteriza esto, no son obras terminadas, más bien esto podría seguir quién sabe cuántas fases más, y eso es bien importante entenderlo desde la arquitectura también. Sí. Ahorita estamos en el proceso de captación de fondos, que es interesante ese tema ahora que viene gestión inclusiva, de cómo los procesos, hay proyectos que nosotros tenemos que están, digamos, en gestión hace 3 años y que hasta ahora están empezando a detonar. Entonces es un proceso de mucho tiempo para poder llegar a una estabilidad también a nivel de oficina, porque de alguna forma yo siento que muchos arquitectos no se meten en esta línea por todo el tema, digamos, gerencial que hay que hacer y todo el tema económico también, ¿verdad? Uno también sufre a nivel económico y por eso es que tenemos esta iniciativa de tener proyectos que puedan patrocinar otros proyectos y que de alguna forma los proyectos que nos dan de comer, de alguna forma estabilicen la oficina y así poder empezar a trabajar mucho también en los temas que a nosotros nos encantan. Pero eso que decía Ale, de los proyectos que no dan de comer, yo creo que una parte fundamental es hacer las cosas porque te gustan, porque te apasionan, porque usted no ocupa que le den un 5 a cambio, y no estamos diciendo que hay que regalar el trabajo. Nada más hacerse la pregunta internamente si lo que estoy haciendo necesito que me paguen o no. Siempre le decimos a nuestros estudiantes que el dinero no es problema porque no hay. Y de verdad es el tema con los talleres de diseño, y a veces en la oficina estamos raspando el bolsillo para pagar algo, mes a mes. A veces los proyectos se van sumando y vamos echando para adelante, pero bueno, yo creo que hay fuerzas mucho más fundamentales que hacen que estas cosas caminen. Y creemos en esto de la gestión inclusiva. ¿Qué pasa aquí? Hay proyectos en este momento que no sabemos si nos dan de comer o no nos dan de comer. Tenemos un tema aquí que hemos estado trabajando, hay un paquete cerrado, comunidades, por ejemplo, quieren hacer equipamiento urbano, quieren diseñar un centro comunitario, etcétera, etcétera.
Cuando usted revisa cómo el Estado trabaja esto, es un paquete cerrado para ingenierías, un plan machotero, y es una ecuación cerrada. Pero ¿qué es lo que sucede? Este paquete no toma en cuenta ni a las comunidades verdaderamente cuáles son sus aspiraciones, expectativas, qué es factible, qué es viable, ni tampoco toma en cuenta a los diseñadores. Esto es un paquetito cerrado que se lo han repartido muy pocos en mucho tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo socios de las comunidades. Llegamos, detectamos un proyecto, una necesidad, le decimos, ok, hagamos participación. Pensemos el proyecto juntos, bajemos costos, volvámoslo eficiente, esa platita que nos podemos ahorrar, porque estos paquetes están cerrados en términos monetarios, podemos utilizarlos para reinvertirlo en el proyecto y pagar nuestros honorarios. Al día de hoy ya hemos ejecutado varios proyectos así y los números sí están dando. Entonces no sabemos inicialmente quién calculó esto, seguro ya están forrados en plata, ya ni les interesa estos proyectos, pero sí quiero decirles que hay una oportunidad tremenda para los que estamos empezando y emprendiendo procesos de impacto en la ciudad, que sí hay. Existe el FODESAF, fondos, tremenda cantidad de fondos que están destinados a estos proyectos y que nadie los está ejecutando. Fácil decirles esto, nos vamos a quedar sin trabajo, pero bueno, es importante entenderlo, que hay mucha posibilidad de hacer estas cosas. Nosotros no movemos un lápiz, una maqueta ni nada hasta donde es posible antes de entrar en esos procesos de participación, de inclusión. Y aquí no estamos hablando de ciencia de la NASA ni nada, simple y sencillamente es entender de que el usuario es el que va a vivir ahí, es el verdadero protagonista. Hace todo el sentido de poderlos considerar en esos procesos, sea una persona, una comunidad, trabajar conjuntamente. Son unas ideas fabulosas. Nos ha trabajado talleres con señoras donde ellas plantean un programa de uso del espacio que trasciende totalmente lo que uno inclusive había entendido en la academia de cómo se tenía que organizar un espacio. Y todo esto se trabaja en seminarios, los chicos presentan, las comunidades presentan sus ideas, se discuten, esta información se procesa, se diagrama, se generan patrones de ocupación del espacio. Esto es solo un ejemplo. Esos patrones se analizan, se estudian, se establecen pautas de diseño, esas pautas se llevan a un territorio, se establecen lineamientos y después se hace un taller de validación. Esta información se presenta a la comunidad para ver si nos aprueban el proyecto y hasta el momento vamos de 100%, siempre lo han aprobado, pero tiene todo el sentido, pues estás tomando en cuenta a tu cliente. Pero si eso no fuera el caso, borrón y volver a las iteraciones que sean necesarias hasta que el proyectito sea aprobado. Sí, este proyecto también fue un proyecto que ha calado mucho en la oficina. Hicieron talleres participativos en una comunidad que se llama Granadero de Turrialba, es una zona indígena, y tuvimos hasta una serie de traductores en Cabécar, porque hablan un dialecto que se llama Cabécar, para poder empezar a comunicarnos y desarrollar el taller. O sea, fue toda una experiencia realmente. Aquí hay una callecita pública que es de lastre, o sea, para poder llegar a ese espacio hay que subir la montaña, como 2 montañas, rodearlas y volver a bajar al valle. Pero es un lugar impresionante, o sea, es espectacular. Y parte de eso también fue todo el tema de la materialización del edificio para poder llegar a una relación, digamos, desde la cosmovisión del indígena, de poder entender algunos temas del inframundo, el supramundo y cómo viven ellos a través del espacio. Logramos llegar a este barco de madera. Y este proyecto fue un proyectito que se desarrolló, digamos, con un presupuesto bastante limitado. Teníamos 130 millones de colones, era lo que nos daba Limas, y eso era lo que teníamos que hacer para poder desarrollar ese proyecto. O sea, $260,000, que puede sonar como una cifra bastante, pero cuando tenías un edificio de 750 metros cuadrados, eso es agua. Entonces se borra a veces muy fácil el tema. Ahí fue donde empezamos a buscar estrategias de cómo hacer cerramientos, de cómo relacionar toda esta parte del entorno, de poder bajar costos, de poder trabajar totalmente, digamos, ligados con todas las estrategias y expectativas de la comunidad y poder llegar, digamos, a entender el proyecto. Un proyecto que es lindo porque hace poco estuvimos nominados en un premio en Chicago, en Illinois, y estaban nominados Aravena, Tom Main, Chiquiruán, que son los arquitectos que uno realmente, digamos, de una forma son los fans también, unos fans de ellos. Y fue muy bonito, digamos, que un edificio de bajo costo estuviera nominado con edificios de $40 millones, de $50 millones, y que realmente le dieran ese respeto a una arquitectura que está mejorando la calidad de vida de un entorno. Y entonces eso realmente nos llena de satisfacción porque de alguna forma alguien está validando lo que se está haciendo, pero yo creo que los que verdaderamente validan el espacio son estas personas, las que van a vivir ahí, las que van a desarrollarse, las que van a entender su entorno y que nosotros nada más brindamos ese servicio para mejorar la calidad de vida de ellos. Es un proyecto que ha devuelto muchas cualidades a nivel cultural de la zona, cosas que se han ido perdiendo. Nosotros queríamos hacer el techo de suita, de palma, pero el Ministerio de Salud no nos dejó. Y esta parte es muy bonita porque el edificio, no solamente el diseñador tiene que llegar a donde se concluya la obra, nosotros intentamos seguir dándole, seguir atendiendo al proyecto, al programa. Entonces tenemos abierto siempre la donación de libros porque creamos una biblioteca
que tuvimos que estirar los fondos, pero obviamente no íbamos a entregar un proyecto con una biblioteca vacía. O sea, de aquí a que esa biblioteca le pongan libros, nos van a dar años. Entonces empezamos a buscar donaciones, nos llenaron la oficina de libros, teníamos la oficina hasta así de libros. Por cierto, la compartíamos con un colega que se llama Carlos Azufeifa, que todos los días llegaba y decía, madre huevones, madre, arreglen esto, por favor. Y teníamos que estar llegando los libros, separándolos, llevarlos en cajas y toda la cosa. Entonces fue muy bonito porque hemos ido poco a poco atendiendo esas necesidades y a través de esto la misma comunidad ha empezado a generar mucha autogestión a través del edificio, a tomar nota, a reunirse, a tomar nota de cuáles son sus necesidades. Y detectan un problema de que ahora sí tenemos el edificio, pero tenemos 17 etnias que están alrededor que no tienen acceso. ¿Por qué? Porque tenemos obviamente unas topografías muy empinadas, cabezas de agua, niños que mueren con una picadura de culebra, hay etnias que duran 8 o 9 horas en llegar al edificio y no hay alumbrado público. Y entonces empezamos a crear un sistema de puentes, porque esos son los puentes reales, y ese árbol está ahí porque el árbol se cayó, no están ahí porque lo pusieron. Entonces empezamos a crear una serie de puentes que pudieran ser espacios temporales, que a la misma vez generaran transiciones y que también te ubicaran en el espacio. ¿Dónde estás? ¿Cuál trillo tienes que tomar? Ojalá también la temporalidad de que si empieza a llover te puedes quedar ahí mientras llueve y después seguís caminando. ¿Por qué? Porque por esos puentes pasan chanchos, caballos, gallinas, gente, pasa de todo. Igual en el edificio también llegan todo ese tipo de animales. ¿Qué pasa? Que producto de esta metodología y este proyecto que vimos del Capaclajuy, estamos teniendo ahorita una cartera importante de proyectos con paciencia ya se están consolidando. Entonces, estamos trabajando en una comunidad en Calufa, Alajuela, en Rastrojales de Acerrí, Virrí Heredia, en Los Guido. Ese proyecto se presentó la semana pasada, de hecho Fabián nos acompañó al taller de validación y faltan aquí un par más que son proyectos que ya están en el proceso de la fase casi que de que van a entrar a ejecutarse. Entonces, es bien bonito porque estamos hablando de que no fue que el proyecto nos llamaron, listo, vengan, son procesos que algunos han tenido 3 años, otro 1 año, pero ahí se han ido pulseando, se han ido trabajando. Este proyecto nos invitaron hace poco a Espacios de Paz en Venezuela, esto fue en su segunda edición, si no me equivoco, el año pasado, y en esta edición nosotros fuimos a trabajar en una comunidad que se llama San Carlos, queda en las afueras de Caracas. No entendíamos hasta este momento que la situación en Venezuela estaba bien fuerte a nivel de las favelas y los asentamientos informales, los índices de criminalidad y todo son bien fuertes. Tal vez Alejandro Hayek, que va a estar por acá mañana, nos puede hablar un poco más de esto, pero pasa exactamente lo mismo que pasa en cualquier comunidad en la que hemos trabajado, que se topa uno personas espectaculares con ganas de echar adelante su comunidad. En esto se hizo un taller participativo que unas 200 personas participaron. Lo que había que hacer el proyecto era remodelar esto, una infraestructura pública que se había hecho, que estaba abandonada, temas de drogadicción, violencia, nadie usaba este espacio, plata que se había, inclusive los mismos de la comunidad aceptaban que es un proyecto que se había botado una cantidad enorme de dinero de un espacio que no se utilizaba. Entonces se desarrollaron unas estrategias de intervención, operaciones espaciales. Primero la comunidad quería cerrar el techo, bueno, ya estaban hartos de que se les metiera el agua por un muy mal diseño climático en su momento. Segundo, había un muro de Berlín alrededor, querían botarlo, abrirlo para que la comunidad pudiera ver qué estaba sucediendo al interior. La gradería de un edificio en sí, la parte de abajo eran espacios potenciales que se podían utilizar, se podían programar para distintos usos, desde actividades socioproductivas, deportivas, etcétera. Y una parte que nos pareció de intervención sencilla, pero de alto impacto, era que la cancha se iba a pintar en franjas de colores y se iba a dividir con mallas, con textiles que se podían quitar y poner. Entonces ya no era la típica cancha para solo que un poco de gente ahí de maes estén jugando fútbol, sino que podías tener distintas actividades. Hay clases de ballet, de karate, una mejenguita, etcétera, etcétera. Entonces, eso se trabajó, había una fachada que se tenía que intervenir a nivel de soleamiento y se hizo esto, y trabajar el espacio público y algunos elementos externos e internos que también se querían desarrollar. Sí, el programa es muy bonito porque el gobierno de Venezuela le gestiona a través de una oficina de arquitectura que se llama Pico Studio, contratar a 6 oficinas internacionales con 6 oficinas nacionales, en este caso venezolanas, que pudieran ir a 6 espacios diferentes a intervenir en las zonas. A nosotros nos toca la zona de Cojedes, donde teníamos 60 trabajadores que eran mano de obra no calificada, porque la mayoría eran exconvictos, muchachos de bajos recursos, muchachos que estaban buscando el dinero para poder seguir estudiando. Entonces, fue muy bonito el proyecto, fue también un proyecto muy cansado porque nos habían contratado 1 mes y medio y en 1 mes y medio teníamos que hacer taller participativo, diseñar y construir. O sea, nosotros teníamos que en 1 mes y medio venirnos y el edificio tenía que estar listo. Y así fue como nos entregaron el inmueble y así fue como quedó. Ya va todo el tema, las estrategias que Michael le explicaba inicialmente, digamos, todas estas piezas que están aquí anaranjadas
fuimos a un lugar porque los materiales en Venezuela son bastante complicados, uno pedía materiales y llegaban 3 días después. Entonces al final teníamos que montarlos en el camión nosotros, ir a pedir los materiales y traerlos. Y estos son unas cumbreras que tenían unas casas de vivienda social, que una cuestión que se llama Construpatria en Venezuela tenía ahí tiradas, y nosotros dijimos, bueno, regálenos eso, y nosotros nos lo llevamos y ahí vemos qué hacemos. Cuando llegamos al sitio vimos que podíamos elaborar unos paneles dándoles vuelta, forrarlos con malla ciclón, porque la idea es que eso después tenga vegetación y poder utilizarlo para temas de fachada. Pintar, abrir, tuvimos esta mezanini que en ese espacio se hace boxeo, las mujeres, las adultas mayores cosen, lo que Michael decía del espacio de la cancha, cómo se pueden hacer distintas actividades, lucha, baile, fútbol. Obviamente el fútbol es una fiebre. Ese chico que está allá, que se llama Edison, que es el de karate, cosas a veces que uno hasta también le duelen, o sea, le faltaban 50, estaba clasificado a los Juegos Panamericanos y no podía ir porque le faltaban $50. Y uno dice, pucha, es un muchacho que estaba estudiando, que estaba en ingeniería eléctrica, fue el que hizo todas las instalaciones eléctricas del edificio y ahora es el jefe de infraestructura del edificio. Entonces es interesantísimo, digamos, cómo estas personas se empiezan a vincular, cómo uno conoce todos esos actores que se vuelven importantísimos, que uno ve las calidades, las capacidades que tienen para poder empezar a, digamos, a relacionarse. Todavía los tenemos en WhatsApp, en Twitter, ahí pasamos todos mensajeando, molestando en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y siempre estas fotos ellos nos las mandan, son fotografías que ellos nos mandaron, que ellos están utilizando el espacio, que el espacio se utiliza todos los días. Creo que es uno de los proyectos que más se han utilizado, de los que hemos diseñado, que todos los días tiene un programa, todos los días está pasando algo. Y yo creo que esta no es la foto que le encanta a los arquitectos. Termina el proyecto y invita a la gente, o contrata para que le pongan floreros y sillones bien bonitos. Estos son fotos meses después, que son evidencia de que el proyecto está siendo usado y que lo que menos importa es la forma, si se ve bonito o feo, sino que realmente está cumpliendo una función y resolviendo un problema. Eso fue muy bonito porque al final, antes de venirnos, nos dicen, es que va a venir Maduro a inaugurar. Maduro tenía que llegar, no sé, un viernes, no llegó, y la comunidad estaba esperando inaugurar el edificio. Entonces, nosotros no somos de ningún partido político, pero ahí hablar de Maduro o de Chávez es bastante jodido. Entonces nosotros dijimos, no, hagamos una inauguración para la comunidad, punto. O sea, si Maduro quiere inaugurar, que después él haga su acto político. Y algunas de estas fotos son el tema del día de la inauguración. O sea, se inauguró, la comunidad se llenó, o sea, todo el mundo llegó a ver, y lo más importante era que la comunidad te inaugurara, no si llegaba Maduro o no llegaba, o sea, eso valía lo que fuera. Yo sé que es el presidente de la República y todo, pero realmente lo que nosotros ocupábamos era empezar a utilizar el espacio porque la comunidad lo requería. Esta última parte, ya para cerrar, le llamamos proactividad, y tiene que ver la parte tangible, solidaria. ¿Qué quiere decir? Son los proyectos que hemos hecho en un taller que denominamos en la U Veritas, que se llama Entre Comunidad, y son iniciativas académicas de soporte comunitario que muchos estudiantes han estado involucrados. Hemos trabajado en la Carpio, una vez hizo un proyecto ahí cercano a Cueva de Luz que era tan sencillo como hacer una interfase en donde estaba funcionando el CIFAIS y era hacer un murito con ladrillo y hacer una intervención sutil. Al final, recuerdo que este proyecto los estudiantes no quedaron muy contentos porque como lo habían diseñado, se terminó ejecutando de otra manera porque participaron de un momento del proceso y después cambiaron algunas cositas, estaban como molestos, pero al final lo que vale es haber involucrado a la comunidad en esto y la misma comunidad hizo algunas adecuaciones y qué bueno que más bien los proyectos puedan seguir cambiando y evolucionando. En Carpio también se trabajó un cuatrimestre, chicos que agarraron actividades productivas, por ejemplo, un mercadito o una señora que tenía verdulería, doña Melba, etcétera, empezaron a generar dispositivos que podían potenciar una actividad productiva. Recuerdo porque el Melba Móvil fue como un éxito cuando la señora andaba con todas las frutas por todos lados. Se llamaba Yerba. Al mes siguiente que tuvimos el taller, fuimos a ver el proyecto y lo tenía la señora atrás tirado, no lo estaba usando, ¿verdad? Entonces, tampoco es que aquí son historias lindísimas. Todos nos quedamos como bien, como que nos impactó de, pues esta caramba no sirve para un carajo, ¿qué es el asunto? Hablando un poco con ella y con doña Mari, la líder comunal, dice que lo que más le ayudó a entender de ese proceso fue, primero, entender su negocito, cómo podía llegar a funcionar, inclusive tenía otras ideas, y lo más importante es esta relación empática que se produce, que no tiene que ver con el objeto construido, sino que tiene que ver con la construcción de relaciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Comunidades de escasos recursos no quieren que les regalen absolutamente nada. Lo que quieren es una oportunidad como cualquiera en este auditorio la ha tenido. Esto es bien importante entenderlo, porque no es un falso sentido de caridad o filantropía. Es trabajar en el uno a uno, darse la mano, apoyarse, ser solidarios. Este otro proyecto en Acarpio que tenía que ver con intervención del espacio público, se hicieron unas aceritas, las muchachas recuerdo que habían conseguido donaciones de Zacatebloc, algunas también tuvieron que financiar ellos, otros chicos hicieron un dispositivo público, etcétera, etcétera. Proyectos que todo esto lo han hecho los muchachos desde cero.
han gestionado los recursos, los materiales. Hacen rifas, hacen actividades para, se ponen a vender brownies, se ponen a pedir dinero en la universidad. O sea, cómo empezar a gestionar, buscar entidades que patrocinen, buscar fundaciones. Los chicos tienen aproximadamente entre 15 a 21 días, dependiendo del cuatrimestre, para poder gestionar recursos, y durante la conclusión de la obra también van gestionando algunas cositas. Trabajamos en Guararí también, son proyectos que son procesos de año y medio, 2 años, no como a veces alguna universidad, como decía Fabián, que van nada más una visitita, hacen una propuesta y listo, ya resolvieron el problema, ¿verdad? Sino son proyectos que hay que involucrarse en la etapa previa, durante y después, y tener mucho contacto con las personas, líderes comunales, etc. Esto fue en Guararí, había una sede TED que Techo para mi país había hecho, sede TED desde Techo, Estudio y Trabajo, estaba totalmente abandonada, se decidió con la comunidad hacer una intervención que era abrir la fachadita para poder lograr una integración al contexto. Otro taller que se hizo, que las señoras querían intervenir 50 casas, vimos que la manera más sencilla, como en otras partes del mundo, podía ser redignificar el entorno a través de la pintura. Todo el mundo estuvo de acuerdo, se hizo la participación, la validación y se intervinieron las fachaditas en Guararí, en la Cuenca Norte, y toda la pintura también fue donación que los muchachos estudiantes gestionaron. Una vez un cuatrimestre entero se había que diseñar un centro comunal, todos se pusieron pilas a trabajar la parte del diseño participativo y al siguiente cuatri lo llegaron a construir en escala 1:1. Otro grupo intervino ese salón que ya lo había cambiado un poco la comunidad, hicieron algunos dispositivos. Y así básicamente es esta historia, creemos en esta experiencia áptica de trabajar con los materiales a escala 1:1 con los estudiantes, construirlo, lo que se promete se hace, se construye. Es la excusa perfecta para construir relaciones humanas, esta profesión que tenemos es una excusa perfecta para eso. Recuerdo que en la U nos criticaba mucho este proyecto, de los profesores y colegas decían que era un TCU, que eso no era arquitectura. Cada quien sabrá qué es arquitectura, pero la verdad es que no sé si importa la pregunta, porque a través de esto se construye ciudadanía, se construye un espacio, se le puede cambiar el rostro, hay una ciudadanía activa, gente totalmente emprendiendo procesos para mejorar el entorno y todo el mundo participando de esta cultura activa que va desencadenando cosas poco a poco. Y involucrar a los niños en estos procesos de trabajo, el empoderamiento, ver a las líderes comunales cómo se les presenta el proyecto, ellas sienten esto es nuestro y vamos a gestionar los fondos a través de distintas iniciativas, ver a los estudiantes en una muestra de la U donde todo el mundo tenía sus maquetas construidas en parametría, impresiones 3D, qué sé yo, que costaban, no sé, $1000, habían gastado en ese cuatri y nuestros chicos, su stand era el más chafas, el más hecho leña y solo decía eso, pero en el parqueo estaba el proyecto construido y el proyecto después se llevó a la comunidad, ¿verdad? Entonces esa plata que a veces gastan en entregas se invirtió en un proyecto, entonces matamos varios pájaros de un tiro. Bueno, ellos mataron varios pájaros de un tiro. Y ver todo este proceso de transformación y cambio. Guararí, también un sitio, drogadicción, violencia, y cuando usted entra se da cuenta que hay estigmas que no son ciertos. Las comunidades siempre están ahí dispuestas a apoyar, siempre nos tenían el arrocito con pollo, siempre estaban en el 1:1 con nosotros. O los chiquitos, siempre tiramos esta, que cuando le pregunta a un chiquito en Guararí, por ejemplo, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y le tiraba, quiero ser futbolista, reggaetonero, que no sé qué, que lo otro, y ya después del tallercito, de la intervención, los niños también, era tal vez arquitecto, ingeniero, qué sé yo. Es bien bonito ver esto, porque no se trata de que sean arquitectos o lo que sea, sino se trata de que el arquitecto se vuelve o el diseñador una figura accesible dentro de la sociedad. Lastimosamente todavía a los arquitectos los ven como el 1%, y cada vez sabemos más y de verdad deberemos ser más accesibles y brindar un servicio de colaboración y participación, y como les decíamos, esto no es caridad. Bueno, otros chicos que por ahí están, por ahí está Ari, Daniel y Darce, que estuvieron participando en este proyecto, que salieron en Plataforma Arquitectura, proyecto que trabajaron en Juan Viñas de Turrialba, donde trabajaron en conjunto con la Fundación FUPROVI, ahí estuvieron trabajando, haciendo talleres participativos, hicieron todo el tema, obviamente, las visualizaciones, para después llegar a construir el proyecto en la realidad. O sea, hay revisiones con la comunidad, trabajo de campo, la comunidad se vinculó, trabajaron en conjunto y lo lograron desarrollar el año pasado. Y a través de eso empezaron a generar publicaciones que les sirven para su desarrollo académico y también sirve para posicionar a la universidad y otras cosas que también sirven también para sus currículums y pedir becas y toda la cuestión. Otros proyectos en los cuadros de Guadalupe que acabamos de culminar hace menos de un mes y medio, donde se trabajaron dispositivos de juego con distintos acercamientos. Acá los chicos hicieron un dispositivo de juego, el otro grupo hizo un saloncito que la comunidad estaba pidiendo y podían empezar a desarrollar esas actividades. Era muy facilón porque al principio nos decían los chicos todos asustados que ahí no se podía entrar, que era muy peligroso, pero empiezan a ver todas estas relaciones que te permiten accesar, que te permiten entrar. Y lo que es la pequeña escala y el gran cambio,
un proyectito rápido que vamos a hablar un poquito, donde se generan dispositivos en la Carpio, buscamos materiales de reciclaje, poder atender a niños que tenían una discapacidad físico-motor, y a través de eso podemos hacer algunos proyectos que puedan empezar a ejecutarse y llegar donde deben de llegar, ¿verdad? A las personas, meternos en un proceso de humanismo, salirnos de este egocentrismo diseñador que a veces nos opaca o nos nubla la visión. Como con materiales como, por decirlo así, un estañón, llantas de bicicleta, podíamos crear una silla de ruedas, muchachos que tal vez en 4 años se le va y se los iba a atender para poder darles una silla de ruedas. Entonces esto nos empieza a dar, y me gusta, digamos, siempre nos gusta cerrar con este proyecto, porque es un proyecto tan pequeñito, pero que tiene un alto impacto, de cómo esta chica era una niña de oxígeno dependiente, no podía hacer situaciones de juego convencionales con niños. Imagínense lo que es estar lidiando para ir a Levi's, para lidiar para ir a la escuela. Los chiquitos se burlan de ella porque es como que ella se sienta y el cilindro es el que manda a dónde tiene que estar. Entonces se le diseñó ese scooter que se podía balancear un poco el peso con su cuerpo, y ella ya podía desplazarse y hacer actividades. Ese juego lo trajimos y en menos de 2 minutos era la chiquilla más cool del lugar, todo el mundo quería jugar con ellas. Le dimos unas postalitas de Hello Kitty, se apropió, las desarrolló. Cuando uno empieza a ver esto, obviamente se le salen las lágrimas, empieza a ver todo ese tema de humanismo, pero fue muy bonito porque le mejoraste la calidad de vida a ella, al tío, a la abuelita y a todas las personas que están detrás día a día dependiendo de esta niña. Entonces fue muy bonito el ejercicio y cómo esta pequeña escala puede hacer un gran cambio. Y bueno, pura vida. Sería esto. Muchas gracias. Pura vida. Vamos.